A ver, os dije ayer, si llegamos a los 100 likes, ¿vale? Os cuento el porqué. Joder, ¿cómo se ha quedado el vídeo? Me parece que tengo que cambiar la miniatura. Es que no me está gustando nada. Y es que somos un poco novatillos en esto del vídeo diario, ¿vale? Pero he pensado que puede ser muy útil hacer vídeos muy cortitos y muy incisos, y como dice mi amigo Eloy, que lo está viendo por ahí, esto parece una telenovela. Bueno, pues si es para bien, oye, bienvenida sea, ¿no? Voy a parar el vídeo. Muchísimas gracias, de verdad. No estamos hablando aquí de 2.000 millones de visualizaciones, pero para mí cualquiera de las vuestras, cualquier me gusta, cada uno de esos me gusta, de esas visualizaciones, de las recomendaciones de mis amigos, a los que les doy un abrazo desde aquí, Emilio, Enrique, Alario, no sabéis lo que os quiero, ¿vale? Algún día os lo diré. Entonces, además de gente que no conozco para nada. Me da igual que sean 50, ya que 100, que 200. Muchísimas gracias, ¿vale? Por la repercusión. Y entonces no puedo quedarme atrás y os tengo que dar ya algún dato porque esto ya va avanzando, ¿vale? A ver, creo que di una pista ya por ahí y alguno en los comentarios ya del vídeo ya está medio acertando, ¿vale? No busco realmente cuál es la causa, sino que entendáis cuál es el problema, ¿vale? Y veréis de qué forma tan sencilla se puede resolver. Se puede resolver de una forma sencilla, de forma parcial, o se puede resolver completamente con una intervención ya, ¿vale? Pero muchas veces la gente se lleva a error, vamos a decir así, cuando entiende que hay que hacer una gran inversión de dinero para corregir esos problemas de confort térmico, ¿vale? Y que con un poco de criterio técnico, con un poco de conocimiento, ¿vale? Se pueden resolver con una inversión muy pequeñita, ¿vale? Esto está al orden de cualquier bolsillo y os lo demostraré, ¿vale? Efectivamente, la gente ya está empezando a dar algún tipo de causa, ¿vale? Y se va encauzando hacia el tema, ¿vale? Pensad que no va del todo del aislamiento, ¿vale? Que no es totalmente el aislamiento de esta casa el culpable. Como os dije, es una vivienda del año 2005, ¿vale? Por lo tanto, ya hay una normativa en vigor. Todavía no estaba en vigor el código técnico, efectivamente. Por lo tanto, la exigencia de aislamiento no era tan acusada como tenemos ahora nosotros ya. Pero sí, las viviendas eran de factura reciente y ya tienen algo de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, son el resto de factores que os comenté. La lluvia, el viento. Id votando, por favor, ¿vale? Pronto, muy pronto se desvelará el defecto. Venga, voy a seguir aquí viendo el vídeo de YouTube que me está gustando mucho. Prometo cambiar la carátula. Hasta luego.